Perfecto, me parece que podemos hacerlo. Bienvenidos todos y todas, muy buenas noches. No sé si me pueden escuchar, señores estudiantes, tal vez. Voy a subir un poco. Profe, buenas noches. Buenas noches. Gracias, ¿cómo Sí, se están? le escucha muy bien. Gracias, ¿cómo están Tatiana y Sandra? Un gusto nuevamente estar con ustedes y con todos los señores estudiantes que están presentes en este momento. Vamos a ver, estamos 10 señores estudiantes. Vamos a iniciar. Nos quedamos en la tutoría anterior, en la página 18 de nuestra unidad didáctica respecto a los objetos de derecho. Vamos a continuar. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Voy a compartir pantalla en este momento. ¿Ok? Perfecto. Vamos a compartir pantalla y a revisar la unidad didáctica para ir revisando justamente estos documentos. Nos vamos a la unidad didáctica. Estamos en la página 18. Vamos a hablar de los sujetos del derecho. Voy a dar una lectura sobre estos temas. Vamos a conversar con ustedes y a dar algunos ejemplos, si es menester, respecto a su carrera, que es justamente de contabilidad y auditoría. Para eso también vamos a revisar con ustedes la Constitución de la República vigente para que vean justamente algunos derechos que nosotros tenemos como ciudadanos ecuatorianos y también tenemos deberes y obligaciones. Ustedes me dirán, miren, pero eso no está en la unidad didáctica, pero es algo que ustedes deben conocer dentro de su carrera en la cual ustedes van a ejercer, ¿sí? Y les va a servir de mucho, porque eso tanto en la pública como en la privada están estas normas y principios constitucionales en los que se refiere a los deberes y responsabilidades de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas. Si alguien ya ha visto este artículo, lo único que vamos es a recordar respecto a estas leyes que se encuentran vigentes. Bien, veamos primero el tema de sujetos de derecho. Ustedes saben que el derecho, como hemos mencionado, es un conjunto de leyes, normas, principios, doctrina, jurisprudencia, que viene a regular la conducta externa de quienes, de los seres humanos, llámese en estos ciudadanos, ciudadanas. ¿Dentro de qué, señores? Dentro de una sociedad. Esta sociedad también se la denomina Estado o nación, ¿sí? Porque tenemos ya normas jurídicas establecidas. Entonces nace el derecho, luego nacen las normas, las leyes, la jurisprudencia y también nace la justicia, nace la libertad. Dentro de este panorama tenemos que dar una recordación justamente de estos conceptos para iniciar justamente nuestra materia. Entonces menciona que los sujetos del derecho, la ley reconoce dos tipos de sujetos o personas, las mismas que se clasifican en naturales y jurídicas. ¿Sí? Las personas naturales, ¿quiénes son? Somos todos aquellos ciudadanos que nos encontramos justamente en un país, un estado, una nación. Pero en este sentido, las personas naturales son todos los individuos de la especie humana, todos, cualquiera sea su edad, sexo, condición, según lo determina el artículo 41 del Código Civil ecuatoriano. La persona natural es sujeto de derechos y obligaciones. ¿Cuándo, señores? Cuando cumplen la mayoría de edad. Ahí tienen la capacidad para justamente adquirir derechos y obligaciones. Muchos dirán, perfecto, cumplí los 18 años, ahora tengo una libertad. Junto a este concepto de libertad se debe aparejar el concepto de responsabilidad, porque ahora ustedes tienen más responsabilidades, porque ya son personas en donde ustedes pueden ejercer derechos y contraer obligaciones. Miren, lo interesante que estamos revisando hoy. Perfecto, vamos a ver, creo que nos salimos, otra vez estamos aquí. Entonces, cuando hablamos de personas naturales, es Juan, Pedro, María, ¿sí? Todos son justamente personas naturales. Luego, las personas naturales también mencionan en este sentido el Código Civil ecuatoriano. Veamos qué es lo que dice el Código Civil ecuatoriano. Aquí la tenemos, revisemos el artículo 41 para que ustedes observen de primera mano, ¿sí? ¿Qué es lo que dice respecto a las personas?
Aquí el Código Civil hace una diferenciación y una división y menciona división de las personas del artículo 40 y 41. Vamos a revisar esto y qué bueno que estén presentes los señores estudiantes para que me ayuden en la lectura. Veamos quién está presente. Me parece que está presente Tatiana. Muy buenas noches, Tatiana. Por favor, ayúdanos en la lectura, ¿sí? Del Buenas Código noches, Civil. Ingrid. ¿Cómo te va? Vas a leer el artículo 40 y el artículo 41. ¿Ya? Listo, profe. Con gusto. A ver. Artículo 40. Las personas son naturales o jurídicas. De la personalidad jurídica y de las reglas especiales relativas a ellas se trata en el título final de este libro. Artículo 41. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualesquiera que sea su edad, sexo o condición, divídense en ecuatorianos y extranjeros. Perfecto. Aquí ya nos da justamente la definición de lo que son las personas naturales y jurídicas, pero aquí estamos solamente viendo las personas naturales. Entonces las personas naturales son todos los individuos de la especie humana, cualesquiera sea su edad, sexo, condición, y divídense en ecuatorianos y en extranjeros. Eso dice la Constitución. Entonces ya sabemos cuáles son las personas naturales. Vamos a ver qué es lo que nos dice la unidad didáctica en este sentido. Luego tenemos el fin de la existencia de las personas naturales. ¿Cuándo se da el fin de la existencia de las personas naturales? ¿Sí? La ley reconoce dos clases, es de caso de muerte, ¿no? La muerte natural y la muerte presuntiva. ¿Cuándo se da la muerte natural? Cuando por algún momento, tal vez por avanzada edad, tal vez alguna enfermedad, alguna complicación, la persona fallece, ¿sí? O alguna situación se da. Y luego existe también la presuntiva que vamos a revisar con ustedes, ¿sí? La muerte natural es el fin de la existencia humana y por consiguiente de la personalidad. La personalidad humana, que es la que hace al individuo sujeto de derechos y obligaciones como hemos revisado anteriormente. Bajo esta condicionante, las personas naturales son sujetos de derechos y obligaciones. Por eso es que quería luego de esto, de ver las personas naturales y jurídicas, revisar el artículo 83 de la Constitución, porque todo hablamos de derechos, derechos, pero a veces nos obligamos de nuestros deberes y obligaciones. Ahora, si hablamos de la muerte natural, ¿sí? Sabemos justamente cuando una persona fallece. La muerte presuntiva en el ámbito legal, mercantil y societario menciona la muerte presuntiva. Es lo que la ley considera cuando han fallecido dos o más personas en un mismo acontecimiento. Ejemplo, un naufragio, un terremoto, un accidente aéreo, etcétera. ¿Se acuerdan ustedes en esta emergencia sanitaria lo que sucedió aquí en el país, especialmente en la cuarentena y en una de las ciudades que estuvo más convulsionada, que fue la ciudad de Guayaquil, que aparecían en este caso personas, aparecían fallecidos, cadáveres envueltos, tal vez en este caso en fundas, ¿sí? Aparecían metidos en ataúdes, en las calles, también hasta estaban incinerándose a los muertos. Entonces esa es una muerte presuntiva, pero para que se dé una muerte presuntiva, también en este caso tiene que hacerlo a través de un juez. ¿Por qué? Porque ya no aparece. Entonces sabemos que en este caso, tal vez por esta emergencia sanitaria, desapareció. Había casos, y ustedes vieron en la prensa nacional, en donde ingresaban estas personas, tal vez a estos cuidados intensivos, y luego no aparecían. Entonces, si no aparecen, es una muerte presuntiva. Pero esta muerte presuntiva, luego de que hemos buscado en diferentes partes y luego de un tiempo determinado, el juez debe declararla en ese sentido. Ahora hemos tenido muchos de esos casos que ha sucedido aquí en el país. Entonces nosotros tal vez vamos un poquito con
con esa suspicacia, y mencionábamos que en la ciudad de Guayaquil especialmente, cuando aparecían esa cantidad de muertos que hubo diariamente en Guayaquil, era tal vez no solamente muertes por el COVID. Se mencionaba en algunos informes que se estaban revisando que también habían feminicidios, habían homicidios, asesinatos, sicariato por el control justamente del narcotráfico. ¿Qué les parece? Entonces, mientras nosotros estamos en esa cuarentena aquí en casi en todo el Ecuador, estaba sucediendo esa situación, allá justamente, especialmente en las provincias de la costa. ¿Por qué hacemos referencia a esto, señores estudiantes? Es información que se encuentra justamente a través de los medios de comunicación. Y ustedes también sabían que a nivel nacional existe un porcentaje de fallecidos, un índice de fallecidos, pero en ese sentido, miren cómo creció este tipo de muertes y no eran naturales. ¿Quién se iba a atrever a hacer una autopsia? ¿Quién se iba a atrever a ver si es que el cadáver fue en este caso por COVID o quién sabe estaba asesinado? Fue justamente unos días de terror que sufrió la ciudad de Guayaquil. En ese momento la historia tendrá que juzgar qué pasó con las personas que también desaparecieron. No sé si también aquí hay casos en la capital o en diferentes capitales de provincia en donde no aparecen todavía muchas personas. Entonces a eso se refiere la normativa que estamos revisando de acuerdo a la muerte presuntiva. ¿Sí? Entonces, sin saberse el orden en que han ocurrido tales fallecimientos, se presume, es una presunción, que dichas personas han perecido, todas en un mismo momento o sea simultáneamente. Esta presunción se la hace, dice la ley, y en este caso, perdón, nuevamente se fue, y esta presunción se hace la ley y debe ser declarada por un juez, luego de que se ha tramitado el correspondiente proceso. ¿Ok? Eso hablamos de las personas naturales y de la muerte natural y presuntiva. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario sobre lo que estamos tratando. O ustedes también creen en este caso que tantas muertes que se dieron, hablemos en diferentes capitales de aquí del país, fueron por el COVID. Tal vez fue, pienso yo, tal vez del 100% que se dieron en esos días, posiblemente que haya sido un 60%, pero el otro 40% era por todos estos hechos que les estoy mencionando. ¿Sí? Ok, vamos a hablar sobre las personas jurídicas. Las personas jurídicas son personas o entes ficticios, ¿sí? Las personas jurídicas son entes ficticios o de mera creación jurídica. ¿Por qué decimos ficticias? Porque son creadas justamente para tratar de realizar justamente un comercio en donde el empresario o comerciante ya se constituye justamente y da vida jurídica a una institución llamada sociedad comercial, llamada compañía, llamada una empresa. Así la conocemos. Entonces, tiene que tener un nombre ficticio, tiene que también, en este caso, tener un logo, una representación y un objeto al cual se va a dedicar. Así es, entonces también tenemos alguna clasificación de personas jurídicas, como les acabo de mencionar. Dentro de esa clasificación también tenemos las corporaciones y las fundaciones. ¿Sí? Estas dos últimas son en cambio unas instituciones jurídicas, pero sin fines de lucro, tanto las corporaciones como las fundaciones. Bien. Dentro de las personas jurídicas o de mera creación jurídica son capaces de adquirir también derechos y contraer obligaciones civiles de orden económico y de ser representadas judicial y extrajudicialmente, según lo determina el artículo 583 del Código Civil. Por supuesto, ya cuando nosotros tenemos un emprendimiento, un negocio pequeñito y vemos que funciona este negocio, pues decimos, mira, ya tenemos que crecer un poco más. ¿Qué hacemos?
En este caso, hablemos de las personas, del matrimonio, los cónyuges, dice, ¿sabes qué? Está de crearnos una persona jurídica, está de hacernos una compañía, una empresa para seguir, en este caso, promocionando, distribuyendo los productos. Quién sabe, a futuro hasta podemos exportar los productos. Entonces, en perfecto. Entonces, ¿para qué nos constituimos una persona jurídica? Para también poder tener derechos y obligaciones y contratarnos hasta con el Estado. Ya podemos hacer negocios con el Estado, podemos en algún momento también exportar o importar algún tipo de producto que necesiten acá. Ya tenemos que llevar contabilidad, ya podemos en este caso tener un bien inmueble, podemos tener alguna bodega, podemos comercializar, importar, tener una manufacturera, tener la posibilidad de comerciar productos de primera necesidad. Ahora que está de moda la cuestión justamente farmacéutica, productos de primera necesidad en el ámbito de la salud. Entonces se puede hacer muchas cosas. También, claro que eso ahora está de moda, la situación de ofertar de las plataformas, justamente las redes sociales, y revisar justamente este tipo de comercio electrónico que se está dando. Miren, entonces podemos hacer muchas actividades cuando nos constituimos en personas jurídicas. ¿Y cuál es el objeto de constituir estas personas jurídicas? Tener ganancias. Si yo me uno con hablemos de otras personas, otros socios para constituir este tipo de sociedades o compañías, es con el objeto de obtener réditos económicos, de tener ganancias, de tener un lucro y seguir creciendo. ¿Eso qué va a fomentar? Va a fomentar también la creación de fuentes de empleo. Entonces, ustedes como contadores y auditores tienen esta facilidad a la mano, la contabilidad, el conocimiento también de administrar, el conocimiento de planificar, de conocer la normativa. Y por qué no hacer justamente de un emprendimiento, luego tener una sociedad comercial o tener una compañía. Tenemos que visionar allá. Justamente tenemos que nosotros motivar a nuestros estudiantes. Tal vez estemos nosotros esperanzados en tener un puestito en el sector público, quién sabe, con alguna amistad, o si no, tal vez en este caso irse a un concurso de méritos de oposición, o si no, irse a la privada, que ahora tenemos la esperanza que se reactive la economía, pero también conjuntamente eso podemos tener un emprendimiento. Podemos empezar, sin un emprendimiento pequeñito de un capital, ¿sí? Un capital pequeño, ustedes revisen. Por eso les digo, señores estudiantes, en otros países hay emprendimientos que se están creando. Revisen México, revisen Estados Unidos, revisen España, revisen justamente los países europeos, también ya para ver qué es lo que están haciendo. Y si es que esos emprendimientos los podemos aquí justamente traerlos para verlos en nuestro medio ecuatorial. Y sí, cómo hacerlo, por supuesto. Lo que he escuchado que el presidente de la República les van a dar un bono, sí, porque no es un préstamo, sino es un bono no reembolsable, es decir, se me ocurren los 5,000, 10,000 dólares a los jóvenes emprendedores o profesionales que tengan, en este caso, emprendimientos innovadores. Revisen, estudien, investiguen. No se queden solamente con la unidad didáctica, con lo que les dice el tutor. Eso ya está escrito, no es nada nuevo, pero necesitamos que ustedes conozcan que existe una normativa que va a regir justamente para que ustedes puedan realizar todo este tipo de actos mercantiles. ¿Sí? Bien. Aquí nos va a hablar el artículo 583 justamente de las personas jurídicas. Entonces, las personas jurídicas de su parte fundamental tienen dos aspectos, ¿sí? Que son los derechos y obligaciones que contienen las personas jurídicas y son el tipo de patrimonio o económico, de tipo patrimonial y económico. Y serán representadas por una o varias personas naturales para la consecución de sus actos. Dentro de las personas jurídicas tenemos un representante que nos va a representar tanto judicial y extrajudicialmente. ¿Cuáles son?
son en este caso hablemos gerentes generales, presidente ejecutivo o el administrador, a quien va a estar a cargo. Yo, como dueño de la empresa, de la compañía, puedo contratar a través de una junta general, podemos contratar con mis socios un administrador. Y también les contratamos a ustedes como contadores y auditores. Miren, entonces así va, así funciona. Cuando las personas naturales se organizan entre varias para la consecución de una labor, se crean las denominadas personas jurídicas que estamos mencionando, como son las sociedades, en este caso las compañías. Continuemos. Personas jurídicas de derecho público, ¿cuáles son? Estas se encuentran señaladas en la Constitución y las leyes y determinan la organización de una nación y su correspondiente administración. Por ejemplo, el mismo Estado, los gobiernos autónomos descentralizados, llamados consejos provinciales, municipios, juntas parroquiales, la Asamblea Nacional, los ministerios, las empresas públicas, justamente todas las instituciones que conforman este Estado ecuatoriano. A eso nos referimos como personas jurídicas de derecho público. Vamos a ver, las personas jurídicas de derecho privado, ¿cuáles son? ¿Sí? Son aquellas organizadas por cualquier grupo de individuos con un propósito determinado, como el caso de las fundaciones o corporaciones que les mencionaba, que tengan como consecución de sí mismas alcanzar el bien común para sus asociados, es decir, las corporaciones o de la sociedad, con el caso de las fundaciones. ¿Qué es lo que hacemos con las fundaciones o corporaciones? Como somos sin fines de lucro, tratamos de servir, de ayudar, de ser solidarios justamente con en diferentes ámbitos. Puede ser la niñez, la adolescencia, puede ser las personas discapacitadas, las personas de la tercera edad, las mujeres embarazadas y las personas que tienen algún tipo de patologías. Entonces allá podemos también tener el accionar justamente de este tipo de fundaciones. Luego también hay fundaciones que se van a cuidar el medio ambiente, el ecosistema, la naturaleza, otro tipo de fundaciones. También ahora queremos, que está de moda, tratar de cuidar a nuestros animalitos, la cuestión canina, los gatitos, tratar de ponernos justamente, no sé, se me ocurre un albergue canino, un albergue de perritos. Dicen, y eso es muy costoso. No, lo que necesitan es el compromiso para hacer una fundación. Antes estaba determinada cierta cantidad de dinero, hoy solamente tienen que hacer una declaración patrimonial de bienes ante un notario y hacer todos los requisitos que piden los ministerios de acuerdo al objeto al cual se va a dedicar la fundación o corporación. Si se van a dedicar justamente al cuidado de los gatitos, de los animalitos, en este caso también tendríamos que ver, déjenme ver, puede ser el ministerio, tal vez en este caso, puede ser el Ministerio de Agricultura, puede ser también en ese sentido, ¿sí? Porque no tenemos justamente, por ese lado podemos ver la situación de una fundación canina, tal vez puede ser en este caso un albergue canino. Y dice, bueno, ¿y cómo sobrevivimos? Sobrevivimos con las aportaciones justamente voluntarias de la gente, una, y dos, también de la autogestión. Eso está permitido. ¿Qué es de la autogestión? Tratar de ver cómo, en este caso, ver la forma de encontrar aportantes económicos aquí nacionales y también extranjeros. Por ejemplo, en el exterior existen ONGs y personas que se dedican a ayudar a las fundaciones que están justamente al servicio y tratan de ayudar justamente a estos animalitos. Los animalitos que están en la calle, los gatitos, la cuestión de, no sé, la castración, cuidado y tantas cosas que se pueden hacer. Entonces también se puede hacer una fundación. Todo depende, es en este caso, de la decisión y el compromiso en este sentido. Y hemos sabido que muchas personas en el exterior dan ingentes cantidades de dinero y también aquí el Estado, cuando ven que es un proyecto que va en beneficio de la comunidad y también la cuestión ambiental, también les apoya. Un ejemplo de apoyo que da el municipio de Quito cuando teníamos buenos administradores, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado de esta fundación, de la Fundación Cecilia Rivadeneira, ¿sí?
Me acuerdo que Sí, sí, amor. en la anterior administración, justamente el alcalde hizo una teletón y lograron recaudar $500,000 justamente para ayudarle a esta fundación. Esta fundación se dedica justamente a ayudar a las personas y especialmente me parece que está enfocada a los niños que tienen cáncer o todas las personas que tienen cáncer. Miren, entonces reciben del Estado, de los gobiernos seccionales, del MIES, de algunas otras instituciones y también del exterior este tipo de ayuda. El hecho de que reciban $500,000 al año, 250,000 aportaciones del exterior, hace que manejen ingentes cantidades de dinero y eso hace que también llegue a la población. Entonces ya tienen un ejemplo. A eso nos referimos de las personas jurídicas de derecho privado, como son las corporaciones y fundaciones. Ok. Ahora, también aquí tiene que ver un nacimiento y un fin. Nacen con la ley y la ley también, en este caso, las disuelve. Fin de la existencia de las personas jurídicas. Está determinado por las causas y circunstancias previstas en la ley en los estatutos que dieron vida a dichas personas jurídicas. Usualmente, señores estudiantes, en los estatutos, porque nos toca hacer un estatuto, hacer una escritura pública y elevarle en la notaría justamente el protocolo para registrar también. Sí, en ese sentido podemos hacerlo, pero en los estatutos justamente ahora sí es mucho más fácil, porque ya tenemos formatos en diferentes ministerios en donde nosotros queremos una fundación, como les decía aquí, hablemos de los perritos. Luego tenemos una fundación para los niños, tenemos una fundación en este caso que se unen psicólogos para ayudar a la población, tenemos una fundación de médicos que ayudan también acá. ¿Han escuchado la fundación Vista para Todos? También. Miren, entonces ustedes dirán, qué bueno como regala este señor que tiene la Fundación Vista para Todos. Él también recibe ayuda del exterior. Y como sabe que está llegando a la población, entonces las ONGs, en este caso los organismos no gubernamentales del exterior les siguen ayudando. ¿Ok? Entonces, aquí se da el fin de la existencia de estas personas jurídicas. Está determinado por las causas y circunstancias previstas en la ley y en los estatutos que dieron vida a dichas personas. Usualmente ponemos que las fundaciones pueden durar 30 o 50 años y si esto sigue funcionando pueden ser renovables. Ya todo depende justamente de cómo crezca esta fundación y cuál es el objetivo. Se han creado muchas fundaciones, pero todo el mundo cree que en este caso es solamente para pedir, y la cuestión es que si es que no justamente cumplen con el objetivo que es de servir, de ser solidarias y de llegar justamente al ciudadano o al objeto al cual justamente para los cuales se crearon, obviamente que al momento pueden desaparecer. Pero las fundaciones se crearon ¿para qué? Para servir, ser solidarias, ayudar dentro del ámbito social. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta al respecto, señores estudiantes, sobre lo que estamos tratando? Perfecto. Bueno, aquí vamos a hablar sobre la nacionalidad. Y antes de hablar sobre la nacionalidad, queríamos solamente compartir, como mencionábamos, lo que teníamos derechos y ahora lo que tenemos los deberes y obligaciones. Es rapidito esto. No sé si abrimos este artículo 83 de la Constitución con ustedes. ¿Vimos o no No, vimos? profe, dijo que íbamos a ver esta clase. En esta clase Perfecto. dijo que le hagamos acuerdo. Muy bien, gracias por hacernos de acuerdo. Entonces, ahora sí, aquí tenemos justamente lo que menciona la Constitución de la República vigente, que ustedes de algún momento deben haberle leído. Y aquí hablamos de las responsabilidades. Miren lo que dice. Artículo 83. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos de la Constitución, las siguientes. Entonces, ¿qué entendemos? Así como nosotros, todo el mundo pregonamos, decimos, nosotros tenemos derecho al agua, a la vida, a la educación, a la salud, a transitar libremente en el Ecuador, a poder tener la libertad de expresión, la libertad de intimidad, etcétera, la libertad de trabajar. Todos tenemos esos derechos, pero a veces nos olvidamos de estos deberes y responsabilidades. Y aquí no está diciendo solamente de los, hablemos de los profesionales que están en el sector público trabajando.
ni de los profesionales que están en el sector privado. Dicen de todos los ciudadanos ecuatorianas y ecuatorianos. Perfecto, vamos a dar lectura brevemente sobre estos numerales. Todavía tenemos tiempo. Vamos a ver que nos ayuden de dos en dos justamente los estudiantes que están presentes. Me parece que todavía se encuentra Tatiana. Patricia, ayúdanos y luego continuamos con los demás señores estudiantes. ¿Ok? Perfecto. El Ok, profe. numeral 1 y 2. Listo. A ver. 1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente. 2. Amaquilla, amayuya, amashua. No ser ocioso, no mentir, no robar. ¿Qué te parece, Tatiana, estos dos principios o deberes tuyos y de todos? ¿Qué te parece? Hablemos justamente del primero. ¿Qué te parece acatar y cumplir la Constitución y la ley? ¿Estamos haciendo eso, Tatiana? Bueno, en mi caso sí. En mi Perfecto, caso sí, yo creo que sí, las leyes se hicieron para eso, para acatarlas y cumplirlas, obedecerlas. perfecto. Trato de hacer lo correcto y lo que manda la ley. ¿Y por Yo qué lo también, hacemos? ¿Por qué lo hacemos, Tatiana? yo, yo lo hago porque es un, o sea, sé que es un deber, un derecho, una obligación, pero lo hago también por convicción, porque debo ser una buena ciudadana. Y no sé si tienes tú tal O- vez hijos. sí, tengo una nena, Imagínate. Entonces tengo que tenemos dar que... ejemplo. Exactamente, allá vamos. Cuando nosotros ya tenemos responsabilidades, justamente no solamente las leyes, sino en este caso hablemos el derecho moral, nos hace que lo tengamos que cumplir con la normativa, como dice Tatiana. Por supuesto, tenemos que hacer en ese sentido. Si no, imagínense ustedes, ahora como estamos viendo que en el país existe una inseguridad, pero también existe normativa. ¿Y por qué en este caso la fuerza pública que está determinada por la policía y las Fuerzas Armadas tienen que tratar también de colaborar en el control de la aplicación de la norma? Pero para que exista y bajar estos índices de inseguridad en el país, tenemos que también de educar y en este caso, comunicar a toda la población que existe este tipo de normativa que tenemos que respetar. Ahora bien, como dio lectura a su compañera, dice la maquilla, el amayuya y el amashua. Son tres principios que vienen justamente de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas dentro de nuestros deberes y responsabilidades como ecuatorianos. Amaquilla, no ser ocioso. Amayuya, no mentir. Amashua, no robar. Miren, y así conviven las comunidades justamente en el Ecuador. Ellos tienen justamente su justicia indígena y luego ellos también tienen que respetar la normativa. Solo con estos tres principios, miren, que podríamos nosotros tenerlos, la sociedad sería más equitativa. Vamos a revisar el tercero y el cuarto. Veamos, tenemos aquí también, tenemos otros señores estudiantes. Veamos si se encuentra conectado el señor Víctor Hugo Flores. Veamos si se encuentra Víctor. Muy buenas noches, Víctor, tal vez esté conectado. Víctor, Buenas noches, G. gracias. Gracias por contestar y estar presente. Ayúdanos con la lectura del numeral tercero y cuarto. 3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. 4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. ¿Qué te parecen justamente estos dos numerales? Hablemos del tercero, ¿no? En este momento. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. ¿Estamos haciendo a los ecuatorianos esto de defender especialmente los recursos naturales? ¿Crees tú? Yo creo que sí, en la gran mayoría, ¿Ya? como ecuatorianos, como patriotas, siempre hasta se ha estado defendiendo de la integridad del ¿Ya? territorio. Por supuesto. Y también, como tú dices, los recursos naturales. Hoy más que nada, en esta emergencia sanitaria nos hemos dado cuenta cuán valioso justamente es tener nuestra naturaleza, mantener el ecosistema, ahora también con un ámbito empresarial, ¿no es cierto? Entonces, eso debemos conocer, eso es nuestro deber y responsabilidad. Luego el cuarto número, gracias por estar presente. El número cuarto
es colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. Miren, ahora que estamos hablando de la inseguridad en el país, también debemos nosotros colaborar. Pero como decimos, hasta en esta emergencia sanitaria, muchos de ustedes han colaborado justamente seguir un protocolo para tener una seguridad, para que no toda la gente se contagie. Miren cuántos familiares, amigos, conocidos hemos perdido, fallecidos por esta situación de la emergencia sanitaria. Mientras un grupo, gracias a Dios, todavía no nos hemos contagiado, tenemos la primera vacuna, gracias a Dios, nuestra familia no, es porque hemos seguido el protocolo. Y en este caso, imagínense las personas que tal vez por ciertas circunstancias se contagiaron, perfecto, pero otras personas, en cambio, que no acataron la normativa, que fueron irresponsables, entonces, en este caso, la situación es que hay personas que acatamos y otras personas que no acatan. Ahí es en donde nosotros tratamos de que la normativa y la ley, en este caso, ingrese para tratar de controlar la conducta de los seres humanos. Miren, colaborar con el mantenimiento de la paz y de la seguridad. ¿Lo estamos haciendo? Esa es la pregunta. Vamos a numerar quinto y sexto. ¿Sí? Aquí tenemos el numeral quinto y sexto. Vamos a irnos justamente con Sandra Elizabeth Taipe. No sé si se encuentra Sandra. Elizabeth, muy buenas noches. Gracias, Sandra. Perfecto, ayúdanos con la lectura numeral quinto y sexto. Bien. Respetar los derechos humanos, luchar por su cumplimiento. Sexto, respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. Perfecto. ¿Me puedes ayudar con el numeral sexto? ¿Tú estás cumpliendo esto? ¿Crees que los ecuatorianos estamos cumpliendo este sexto numeral? Personalmente, yo a medias. Ya. Porque Ya. la mayoría de personas no está cuidando ni preservando el medio ambiente con esto de que se contamina mucho, se bota la basura, Perfecto. no hay una protección del medio ambiente. Perfecto. ¿Qué les dirías a tus compañeros o a los ciudadanos, por ejemplo, de tu barrio, de tu sector? ¿Qué les dijeras? Mira, es que a veces desconocen la normativa, desconocen la Constitución, pero ese es un deber y responsabilidad, mira, de todos los ecuatorianos. ¿Qué les dirían para que en este caso traten de cumplir? ¿Qué les propondrías? ¿Qué les mencionarías tú, por favor? Podría ser practicar las normas de reciclaje, no desperdicio del agua. ¿Ya? Y algo muy Tener... fundamental, ¿ya? Y algo muy fundamental, mira, a lo que tú me estás mencionando del reciclaje. Solamente el hecho de respetar justamente el horario de sacar la basura, se me ocurre. Si es que pasa, por supuesto, habremos demasiado en la ciudad de Quito. Entonces, si cumpliéramos esa situación, sería también interesante. Hay otro sistema ahora que estamos hablando de los perritos. Hemos visto en algunos barrios de la capital, en donde hay barrios en donde hay cualquier cantidad de estos animalitos. Entonces también tendríamos que hacer justamente una promoción, una divulgación, en este caso, de las sanciones que van a tener las personas que si adquieren sus perritos, tienen sus perritos y luego los botan a la calle. Mira, van justamente a las fundas de basura a buscar comida. En este caso, botan y a la gente dice, no, era la basura del vecino, ¿yo por qué tengo que ir a recoger? Y peor si los perritos hacen sus necesidades al frente de la calle del vecino, ¿qué es lo que hacen las otras vecinas? Sacan la escoba y botan donde el otro vecino. Entonces necesitamos educación, educar a nuestros ciudadanos para tener una mejor convivencia. Y como mencionas, tú también respetas los derechos de la naturaleza, porque la naturaleza tiene derechos, la Constitución de la República del Ecuador así lo menciona. Y si tendrá derechos la naturaleza, por supuesto. ¿Y para qué tiene derechos? Para que los hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas, no lastimemos justamente la naturaleza. Y la preservemos, la cuidemos. Aquí dice, miren,
El deber y responsabilidad de nosotros es preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional. Como tú decíamos, si vamos a ver que están los mineros artesanales, pero que también tengamos cuidado, pues, ¿sí? Si es que en este caso un cuidado ambiental razonable. Y entonces todo esto debe ser sustentable y sostenible. Miren qué interesante. Vamos a numerar 7 y 8 y ya van a ver por qué estamos revisando esto. Ok, deberes y responsabilidades. Vamos con Raúl Ariel Cedeño. No sé si se encuentra Raúl. Muy buenas noches, Raúl. Buenas noches. Gracias por estar presente. Por favor, tu lectura respecto al numeral 7 y 8. Número 7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir. Número 8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público y denunciar y combatir los actos de corrupción. ¿Qué te parece el numeral 8? ¿Qué nos puedes tú comentar del numeral 8? Administrar honradamente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué te parece? Bueno, la primera línea hace referencia a que quienes tienen cargos públicos manejen honradamente el dinero, pues. En este caso, dinero de impuestos, dinero de cosas así. Ya. Y en el segundo punto, o sea, en la segunda línea, afirman que quienes conozcan estos actos de corrupción hay que denunciarlos, ya que habría que hacer justicia respecto a aquellos que manejan mal el dinero. Perfecto. Gracias por acompañarnos y por tu criterio. Miren, primer numeral 7, promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular conforme al buen vivir. Esto es una máxima, hablemos una normativa básica en el derecho público. Porque cuando ustedes estén trabajando en alguna institución del Estado, siempre van a atender al bien general, al bien común y no al bien particular o personal. Eso quiere decir conforme al buen vivir. ¿Para qué? Para tener una mejor calidad de vida. ¿Para quiénes? Para todos los ecuatorianos. Luego, el numeral 8 menciona administrar honradamente y con apego restricto a la ley. Es decir, el patrimonio público. ¿Qué significa el patrimonio? Tanto dinero como bienes del sector público. Tenemos que administrarlo honradamente, ¿sí? ¿Y con apego a qué? A la Ley Orgánica de Servicio Público, al Código Administrativo, ¿sí? A la Constitución y a todas las normativas tributarias que podemos revisar, a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, a la LORT y su reglamento. Tantas leyes que existen. Entonces dicen, perfecto, nosotros les encargamos justamente para que ustedes puedan administrar esos bienes. Y tienen que hacerlo honradamente. Y si es que vemos actos de corrupción, también tenemos que en este caso denunciarlos y combatirlos. ¿Cómo podemos bajar estos índices justamente de corrupción o de viveza criolla aquí en el Ecuador? Simple, educación y tal vez endurecer un poco más las sanciones para descartar el cohecho, el peculado, la concusión, el enriquecimiento ilícito. Podemos hacer. Señores estudiantes, vamos a quedarnos en el numeral 8, justamente de la Constitución, para luego revisar la próxima tutoría. Esto me parece muy interesante con ustedes revisar e ir conversando sobre estos hechos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud al respecto, señores estudiantes? Vamos a entrar a otra tutoría para estar hasta las 8, un poquito más, y luego de eso tratar de descansar y en este caso tomarnos un descanso, yo creo que el día de mañana, porque de ahí el día domingo continuamos. Entonces, si no hay alguna pregunta, alguna inquietud, señores estudiantes, gracias por estar presente, me despido y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Una buena noche para todos y para todas. Que les vaya bien. Y por favor, si tienen todavía sus padres vivos, festéjenlo, y si en este caso fallecieron, un sentido pésame y vayan a visitarlos o por lo menos traten de recordarlos. Una buena semana para todos y sigan los protocolos. Hasta luego, señores estudiantes. Muchas gracias, profesor. Que tengan una linda noche. Muchas Buenas gracias, noches. Inge. Que les vaya bien. Hasta Un luego. lindo fin de semana. Dios le Igualmente, bendiga. bendiciones a todos.